Del análisis de estas cifras, don Jorge Lasarte, analista y ex miembro también de la Corte Nacional Electoral, nos acompaña en La Paz. Señor Jorge Lasarte, muy buenas noches. ¿Cómo se explica este éxito del biométrico? Bienvenido. Buenas noches, John. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a José Luis Gálvez. Quizá habría que insistir en lo que ya dijo el presidente de la Corte, en la confianza, que a mí me parece en este momento extraordinariamente importante, porque si no fuera esta Corte y hubiera sido la anterior, y hubiera exhibido un porcentaje de inscritos o registrados mayor en 1 millón de ciudadanos, con la credibilidad que tenía la Corte anterior, probablemente el país se hubiera convulsionado. No hubiera aceptado que eso fuera la realidad. Pero además, esta afluencia de la población es extraordinaria, no solo para Bolivia, no solo para América Latina, sino inclusive con respecto a democracias muchísimo más asentadas como las europeas. Según los datos del INE, hay aproximadamente 10 millones de personas, que es la población total en Bolivia. El total de los registrados está muy próximo a ese 50%. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. En Europa, aproximadamente es el 90%, 93, 94%, pero nunca un porcentaje que esté por encima del 95%. Es decir, siempre hay una distancia entre los habilitados para votar y los que se registran. Y esa es la distancia de 10, 12%. En Bolivia es de mucho menos. ¿Cómo es que, a pesar de estos récords históricos que no son solamente nacionales, la población ha aceptado con tranquilidad que esos datos son datos reales? Esto solo puede explicarse por el capital de confianza de la Corte Nacional Electoral. ¿Y qué es lo que ha cambiado entre la anterior Corte y la actual? Yo creo que la diferencia es la del presidente de la Corte. Ahí quiero llegar. Con Exeni no se hubiera podido, nos está diciendo usted. Yo creo que con ninguna Corte que no gozara de la confianza que tiene la actual Corte, pero que para que una institución sea confiable hay necesidad de confiar en las personas que dirigen esas instituciones. Y este es el caso boliviano. Para que la población confíe en las instituciones, tiene que confiar en las personas. Es la credibilidad de las personas que proyecta como su propio atributo en favor de las instituciones. En Bolivia se queda primero en las personas y después en las instituciones. La actual Corte es muy semejante a la Corte anterior, y lo que ha variado de manera notable es la cabeza del organismo electoral, que es su presidente. Es la confiabilidad en él que le da confianza al organismo electoral. De otra manera el país no estaría tranquilo con esos datos. ¿Quién gana con este nuevo registro bajo el biométrico? ¿Quién gana con este incremento? Bueno, diríamos de manera general el país, las instituciones, la Corte, en términos políticos concretos, podría ser... ¿Quién se beneficia políticamente? Podría ser que le beneficie más al candidato oficialista. ¿Por qué pienso en esos términos? Porque para explicar de dónde ha salido tanta gente, de dónde salió ese 1 millón de personas, que ni la propia Corte pudo calcular en un principio, que creyó que el techo era de 3.800.000 y ahora es de más de 4.800.000. Con los del exterior se aproxima a los 5 millones. ¿De dónde ha salido tanta gente? La única explicación posible, o mejor, la más importante, es que el número de bolivianos habilitados para votar, indocumentados, hubiera bajado tanto, casi desapareciendo. Es decir, que lo que registraban todas las encuestas, los datos que tenía la Corte y los del INE, sobre la base del censo del 2001, donde se determinaba que había aproximadamente un 10% de la población que no estaba en el registro civil y por tanto no tenía documentos de identidad y por ello mismo no podía estar en el registro aunque lo deseara.
que ese 10% hubiera descendido tanto que casi llegara a cero. Entonces, esta es una explicación probable de que hubiera bajado tanto, pero esto tendría que confirmarse, es decir, seguramente para explicar lo que ha ocurrido es que los indocumentados en Bolivia todavía son muy pocos. En segundo lugar, siempre hay una distancia entre los que están habilitados y los que finalmente se registran. En Bolivia en el pasado el porcentaje era de aproximadamente el 25%, un poco más o un poco menos. En otras partes es del 15%, 10%. En Bolivia aparentemente esto es muchísimo más bajo. Entonces ha habido una extraordinaria movilización de la población que podría explicarse tanto porque hay una polarización política en el país que ayuda a la movilización, eso es muy conocido universalmente, porque la población además está entendiendo cada vez más que en diciembre no se va a elegir solamente al presidente de la República ni a los que van a gobernar durante 5 años, sino que también se va a definir lo que va a ser el país en la próxima generación. Bien. Con la implementación de la Constitución Política del Estado de este año. Gracias, don Jorge Lasarte. Permítame y discúlpeme por cortarlo, que sé que tiene muchísimo por analizar en este tema. Está José Luis Gálvez con nosotros, técnico de equipos Mori. Deshace números, los más creíbles cuando se hablan de qué piensa y qué opina la gente. Don José Luis Gálvez, una explicación de este biométrico, por favor, y el éxito rotundo. Para empezar, coincidir con todos de que se trata de un éxito, sin duda, y creo que los anclajes más importantes ya han sido mencionados. La confianza en el órgano electoral y también esa polarización a la que hacía referencia don Jorge, que se expresa a través de las encuestas a partir de un altísimo interés en la política. Bolivia vive politizada, está interesado en estos temas. Entonces los unos se inscriben por querer apoyar el cambio que promueven y los otros por plantear una alternativa a algo similar. Políticamente, ¿quién se beneficia con este incremento que hay en el registro biométrico? Yo voy a coincidir con don Jorge que eventualmente puede ser beneficioso para el oficialismo. ¿Por qué? Porque las fuentes de los inscritos, esencialmente, si bien tienen un gran aporte en términos absolutos las capitales, también tienen un fuerte ingrediente las provincias y las áreas rurales. No tenemos los datos desagregados todavía en el monitoreo oficial planteado por la Corte, pero es muy lógico suponer, por el mapeo que se hace de los datos, de que gran parte de los votos vienen del área... Pero no es contradictorio, permítanme, don José Luis, cuando vemos, por ejemplo, que los departamentos, digo el análisis, los departamentos donde hay un mayor crecimiento en el padrón biométrico son precisamente los departamentos de Tarija, en el sur, Santa Cruz y Beni. Sin duda, listo, hay ese elemento también a tomar en cuenta. Sin embargo, el comportamiento del biométrico vuelve a ratificar el peso demográfico sobresaliente de las áreas donde el oficialismo tiene una impronta indiscutible. Vale decir que La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba en este caso, tienen un mayor grado de participación de sus ciudadanos mayores de 18 años en el biométrico. Me gustaría añadir a esto un dato que a partir de las proyecciones oficiales del INE, que están en la web, los mayores de 18 años que podrían habilitarse para el padrón estaban en el orden de los 5.800.000. Oh. ¿Millón más? Aproximadamente, según las proyecciones oficiales. Estamos bordeando, contando los inscritos en el extranjero, los 5 millones. Eso implica de que... correcto, se ha incrementado la cobertura que se tenía, que antes estaba en el orden del 67% de los que eventualmente podrían inscribirse y se ha incrementado hasta el 82% y hay un 18% todavía de personas que por diversas razones no se han inscrito, ya sea por falta de documentación, por falta de interés o en realidad por falta de información. Bueno, a ver, vamos a analizar departamentalmente la cosa. Eso Seguro. Es un minuto nada más, por favor, señor José Luis Gálvez. O Jorge Lasarte, volvemos con usted también en minutos. Podemos decir ya con usted, dirige Día B, nuestra última pausa. Vamos aterrizando las conclusiones esta noche acá desde Santa Cruz de la Sierra. No se vayan, por favor. Un respiro, ya regresamos.